Bien, hoy nos sumergimos en un análisis denso, pero que creo que es fundamental. Vamos a hablar de la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos. Un tema clave, sí. Tenemos sobre la mesa varios textos que se centran en los derechos civiles y políticos, esas garantías que, bueno, a veces damos por sentadas. Y la pregunta que flota en todo el material es, ¿son estos derechos un escudo de verdad? ¿Indestructible? ¿O son más bien un manual de buenas intenciones? Es una pregunta excelente, porque va directa al corazón del asunto. Los documentos insisten mucho en una cosa. No hablamos de aspiraciones ni de objetivos a largo plazo. No es poesía. No, para nada. La función de estos derechos es inmediata. Es exigible aquí y ahora. Son, como decías, el núcleo duro. Las garantías mínimas sin las cuales todo el edificio de los derechos humanos, pues, se viene abajo. Es la última línea de defensa. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. Hay una frase en los textos que me ha parecido potentísima. Dice que son derechos de freno, no de promesa. Me gusta la imagen, pero ¿qué significa eso en la práctica? Pues has dado en el clavo porque es un poco contraintuitivo. Claro, porque siempre le pedimos al Estado que haga cosas, que cumpla promesas. Exacto. Y la gran innovación aquí fue pedirle al Estado que no haga ciertas cosas. No detengas sin causa, no tortures, no mates arbitrariamente. Su objetivo principal, digamos, es la abstención. Ah, vale. Por eso su exigibilidad no admite demoras. O sea, no se le puede decir a alguien que está siendo torturado, ten paciencia, que estamos en ello. Entiendo. Es una barrera, no una meta. Es una barrera infranqueable, sí. No es un objetivo en el horizonte. Es como una jaula de oro que la sociedad le construye al poder para protegerse de sí misma. Justo. Y a veces al poder no le gusta nada estar enjaulado, claro. Esto explica por qué las restricciones son mínimas, casi inexistentes en algunos casos, y por qué si se violan, se activa la responsabilidad internacional del Estado, así, de forma directa. Entendido. Vayamos entonces al primer derecho, al que el documento llama el presupuesto de todos los demás, el derecho a la vida. A ver, cuando oigo eso, pienso en la prohibición de la pena de muerte, ejecuciones. El análisis va más allá. Mucho más allá. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, fascinante, porque el foco ya no es solo el acto de matar, sino el deber de proteger. El derecho internacional no solo prohíbe la privación arbitraria de la vida, sino que le impone al Estado obligaciones positivas muy serias. Un momento. El texto habla de prevenir riesgos previsibles. Eso. A ver, suena increíblemente amplio. ¿Dónde se traza la línea? ¿El gobierno es responsable de una inundación? Claro, es la objeción lógica. La clave está en el concepto de medidas razonables. No se le exige al Estado que sea omnipotente, claro que no. Pero si existe un historial de inundaciones en una zona y no se implementa un sistema de alerta, o se permite construir en zonas de riesgo, ahí sí, Ahí podría surgir la responsabilidad. ahí podría. O piensa en una industria química peligrosa. Si el Estado no fiscaliza, no exija seguridad, y hay un accidente, podría ser responsable. Vale, entiendo. Convierte la negligencia grave en una violación activa de derechos. Es un giro muy importante. ¿Y qué pasa en el escenario más clásico? Una operación policial contra el crimen, por ejemplo. Ahí el estándar es de una excepcionalidad absoluta. El uso de la fuerza letal es siempre la última ratio, el último recurso. ¿Y cómo se mide eso? Pues el principio clave es que sea absolutamente necesario para proteger otra vida de una amenaza inminente. No conveniente, no útil, absolutamente necesario. Y lo más importante, cualquier muerte causada por agentes del Estado, sea como sea, debe ser investigada de forma inmediata, independiente y sobre todo exhaustiva. No hay margen de error. No hay margen. En cuanto un agente se sale de ese guión, el Estado ya tiene un problema de responsabilidad internacional. Entendido. Así que el Estado protege la vida, el ser de la persona. Pero, ¿y la calidad de ese ser? ¿El sufrimiento que no mata? Eso nos lleva a la integridad personal. Y aquí el documento es inflexible. Habla de prohibición absoluta, Y la palabra absoluta hay que tomársela al pie de la letra. sin excepciones. Sin ninguna. Ni en guerra, ni en estados de emergencia, ni para luchar contra el terrorismo. Nada. Es el núcleo irreductible, inderogable de los derechos humanos. Protege lo físico, lo psíquico, lo moral. Contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tolerancia es cero. Aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Entiendo el principio, pero siempre surge el argumento de la bomba de relojería, el ticking time bomb.
La idea de que para salvar a miles, quizás, haya que flexibilizar la norma con un terrorista. ¿Los textos dicen algo de esto? Sí, lo abordan. Y la respuesta del derecho internacional es un no rotundo. Y no por idealismo, ¿eh? Es por una razón muy pragmática. ¿Cuál? En el momento en que abres la puerta a una sola excepción, esa excepción se convierte en la regla. Se crea una pendiente resbaladiza por la que se cuela el abuso. Claro. ¿Quién decide que es un caso extremo? Exacto. ¿Con qué pruebas? La historia demuestra que cuando se permite la tortura excepcional, se acaba torturando a gente por robar una gallina. Por eso la prohibición es absoluta, para proteger al sistema entero. Entonces, la obligación del Estado no es solo que sus agentes no torturen, mucho más allá. Tiene 3 grandes deberes: prevenir, investigar y sancionar. Prevenir es educar a tus fuerzas de seguridad. Investigar es tomarse en serio cualquier alegación. Y sancionar es que los responsables rindan cuentas. La inacción también es una violación. Totalmente. La inacción o la impunidad generan responsabilidad del Estado. Lo que nos lleva al siguiente bloque, que son las herramientas para evitar esos abusos: la libertad personal y el debido proceso. El texto parte de una premisa que parece de sentido común, pero que a veces se olvida. La libertad es la regla y la detención, la excepción. Así es. Y como toda excepción, su aplicación tiene que ser restrictiva y estar súper justificada. No basta con la sospecha de un policía. Se necesita una ley previa, una finalidad legítima y que la medida sea, pues, necesaria y proporcional. Pero la garantía de las garantías es el control judicial, ¿no? Esa es. El control judicial inmediato. Una persona detenida tiene que ser llevada sin demora ante un juez Con lo cual, una detención puede empezar siendo legal, y convertirse en arbitraria con el paso de las horas. precisamente. Ah. Si esa revisión judicial se retrasa, la detención se vuelve arbitraria. Por eso se habla de un habeas corpus efectivo. No es un mero trámite. Es un control real. Real, rápido y efectivo por parte de un tribunal independiente. Es el primer control contra la desaparición forzada o la tortura. Vale. Y una vez que la persona ya está formalmente acusada, entra el debido proceso. Suena a burocracia, a papeleo legal, pero el documento insiste en que es una garantía estructural contra el abuso. Hablamos de algo mucho más fundamental. Sí, es, el manual de instrucciones que tiene el Estado para poder castigar a alguien. El famoso jus puniendi, el poder de sancionar, no es más que el monopolio de la fuerza legal. Y el debido proceso son las reglas que le impiden usar ese monopolio como si fuera un matón de barrio. ¿Me explico? Me gusta el símil. ¿Y cuáles son las reglas principales de ese manual? Son varias, pero algunas son clave. Derecho a un juez competente, independiente e imparcial. ¿La presunción de inocencia? La presunción de inocencia, fundamental. Es el Estado quien debe probar la culpabilidad, no al revés. Y el derecho de defensa, claro. Tener tiempo, medios, un abogado. Y una decisión fundada en un plazo razonable. Sin todo esto, el poder se vuelve, como dice el texto, represivo, no jurídico. Todo esto nos lleva a la idea final del análisis, que es que estos 4 derechos, vida, integridad, libertad y debido proceso, no van por separado. Funcionan como un bloque indivisible. Y esta conexión es crucial para entender por qué son tan importantes. Si falla una pieza, se derrumba todo. Los ejemplos que dan los documentos son del día a día. Una detención ilegal, que es una violación del derecho a la libertad. Puede ser el primer paso para presionar a alguien, llevarlo a un sitio secreto donde se le puede torturar, violando su integridad. Exactamente. Y esa confesión obtenida bajo tortura podría luego usarse en un juicio que no cumple las garantías. Violando el debido proceso, y ese juicio amañado podría acabar en una condena a muerte, violando el derecho a la vida. Es una cadena. Has descrito la secuencia perfectamente. La debilidad en un eslabón rompe toda la cadena. La impunidad en uno de estos actos afecta a todos los demás. Aquí el análisis se vuelve más crítico. Plantea que, sobre todo en crisis de seguridad, los estados tienden a presentar estos derechos como un obstáculo. El discurso de nos atan las manos. Claro. Y la respuesta del derecho internacional es una regla de oro que es contraintuitiva, pero vital. A mayor poder coercitivo, mayor nivel de control jurídico. O sea, justo lo contrario. Justo lo contrario. Cuando el Estado despliega más fuerza, operaciones antiterroristas, estados de excepción, es cuando más estrictos deben ser los controles.
La eficacia del sistema entonces se mide cuando resulta incómodo para el Estado. Me parece una idea potentísima. Totalmente. Su propósito no es facilitar el ejercicio del poder, sino limitarlo. Y no es una discusión teórica, ¿eh? No. El documento menciona el caso de Colombia. Allí, estos debates sobre los límites del uso de la fuerza no son seminarios académicos. Como dice el texto, los errores no son académicos, son jurídicos y salen muy caros, en vidas humanas y en responsabilidad internacional. Resumiendo entonces, si volvemos a la pregunta inicial, parece que estos derechos sí están diseñados para ser un escudo muy robusto. Vida, integridad, libertad y debido proceso no son retórica. Son las reglas del juego. La conclusión de los textos lo resume de forma impecable. Cuando el Estado controla los cuerpos, los tiempos, las decisiones de las personas, estos derechos son la última línea de defensa. O se respetan de forma estricta o se violan. No hay un término medio confortable. Y esto nos deja, creo, con una reflexión final para quien nos escucha. Si la eficacia real de estos derechos se mide cuando son incómodos para el poder, ¿qué sucede en una sociedad cuando sus propios ciudadanos, en busca de seguridad, empiecen a ver estas garantías no como una protección esencial para todos, sino como un obstáculo para sus propios objetivos?